La tensión alcanza nuevos niveles en Oriente Medio. Donald Trump amenaza con destruir cualquier barco de ataque iraní que se acerque al bloqueo naval impuesto por Washington en el estrecho de Hormuz. El presidente estadounidense advirtió que Estados Unidos empleará los mismos métodos usados en operaciones contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. El mundo observa ahora cómo responderá Irán ante esta nueva escalada. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Pese a las amenazas, Trump afirma que las fuerzas estadounidenses permitirán el tránsito de barcos que viajen entre puertos no iraníes. Los precios del petróleo, naturalmente, se dispararon. Nos iremos a Qatar para analizar la situación con un experto en la región. Más adelante, en Perú, Keiko Fujimori lidera el escrutinio y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se posiciona para ir a la segunda vuelta tras las elecciones presidenciales de este fin de semana. Las autoridades han extendido la votación hasta hoy lunes tras los fallos logísticos que dejaron a miles de votantes sin poder sufragar. Y más adelante, en Hungría, el proeuropeísta Peter Magyar gana las elecciones legislativas. Una victoria que trae alivio al bloque comunitario. Y es que tras 16 años en el poder, el nacional populista Viktor Orbán recibe una derrota histórica. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa. Se agravan las tensiones en Oriente Medio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el bloqueo naval del estrecho de Hormuz para impedir el paso de barcos que salgan o lleguen a puertos iraníes. Por esa ruta comercial, recordemos, pasa el 20% del suministro mundial de petróleo y gas. El bloqueo entró en vigor hace unas horas. Estados Unidos advirtió que impedirá el paso de todos los barcos de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes. En respuesta, Teherán ha amenazado con represalias contra los puertos de la región. Según aseguró Trump ante preguntas de los periodistas, Irán se ha puesto en contacto de nuevo con Estados Unidos para buscar una ronda de negociaciones después de las conversaciones fallidas en Pakistán durante el fin de semana. Escuchemos. ¿Ha comenzado el bloqueo? Sí, a las 10 en punto. Puedo decirles que ya nos llamaron de la otra parte, quieren llegar a un acuerdo a toda costa. No podemos permitir que un país chantajee al mundo, porque eso es lo que están haciendo. Están extorsionando al mundo, no podemos permitirlo. Y nos vamos a Doha, en Qatar, para discutir este nuevo giro del conflicto con Luciano Zácara, analista en Oriente Medio. Luciano, un gusto saludarte, bienvenido al programa. Hasta hace apenas unos días era Irán quien bloqueaba el estrecho de Hormuz y Trump quien exigía su reapertura. Pero ahora es Donald Trump quien se suma al bloqueo de esta ruta comercial diciendo que impedirá el paso de barcos que salgan o entren de puertos iraníes. ¿Qué sentido tiene esto, Luciano? ¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos? Bueno, la estrategia de Estados Unidos es seguir usando la diplomacia coercitiva para tratar de imponer condiciones en la mesa de negociaciones a Irán, cosa que no funcionó. Hasta ahora, por lo menos, no funcionó en las diferentes rondas de negociaciones que han tenido el año pasado también la estrategia es ahogar económicamente a Irán, cosa que podría ser algo que pueda rendir unos frutos en el largo plazo. Pero dudo mucho que esto tenga un éxito en el corto plazo, porque hasta ahora Irán ha estado bajo sanciones durante muchos años y no ha servido a los propósitos que Estados Unidos ha buscado. Por lo tanto, yo creo que es una estrategia que sigue siendo basándose en la fuerza, basándose en la amenaza, en la coerción, y deja de lado un poco la ruta diplomática que se estaba llevando, por lo menos en Pakistán hasta la semana pasada. Nos dice entonces que este es un episodio más de la diplomacia coercitiva frustrada de Washington, digamos, y que entonces dudas que esto vaya a tener efecto. ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Qué giro podría darle esto al giro, Luciano? Si Estados Unidos tuviera razón, cosa que lo dudo que funcione, Irán se podría sentir más compelido a sentarse en la mesa de negociaciones. Yo lo que creo que esto en realidad lo que está haciendo es arriesgar a que esta escalada agregue más elementos de tensión. Puede haber accidentes, puede haber un mal cálculo, puede haber un barco de una tercera bandera que se vea involucrado, que puede ser de China, de India o de otro país, y que haya más actores que tengan algo que decir o presionar, no de la manera que espera Estados Unidos presionar a Irán, sino que presionen a Estados Unidos. Por lo tanto, el riesgo de internacionalizar el conflicto
es ahora mucho más grave que lo que era antes del anuncio del bloqueo, y sobre todo porque no sabemos muy bien cómo va a ser implementado, qué instrucciones precisas tienen la Armada iraní. El CENTCOM dijo que era bloquear los puertos, Trump menciona el Golfo de Omán, por lo tanto no queda muy claro en qué medida los barcos que estén navegando antes de entrar al Golfo también pueden ser objeto de presión por parte de Estados Unidos. Y precisamente por evitar esa escalada mayor en la región, muchos celebraban el inicio de la tregua acordada hace unos días entre Irán, Estados Unidos e Israel. Pero, Luciano, ante el estado actual de las cosas, si Israel sigue bombardeando el Líbano, si el fin de semana no hubo acuerdo en Pakistán, si Irán sigue sin abrir el estrecho de Hormuz y ahora incluso Estados Unidos lo bloquea, ¿podemos esperar que esa tregua acordada hace unos días se mantenga? Bueno, en primer lugar, yo no digo que sea una tregua, sobre todo porque no están los tres que están peleando. Israel nunca ha participado de esta tregua y ha dicho claramente que ellos no van a parar en lo que están haciendo en el Líbano. Por lo tanto, es un cese temporal de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán en función de tener negociaciones, unas negociaciones que Irán dejó claro que no esperaban que fuera a rendir sus frutos en el primer día. Estados Unidos esperaba que se aceptaran todas las condiciones en esta primera reunión. El tema es que, por suerte, existen otras instancias de conversaciones, hay otras iniciativas, una iniciativa franco-británica para discutir cómo mantener abierto el estrecho de Hormuz, conversaciones bilaterales que se iniciaron entre Irán y Omán hace una semana también, con la idea de marcar ciertos criterios, un protocolo de acción para mantener el Golfo abierto, el estrecho abierto, y no depende únicamente de Estados Unidos que se mantenga más o menos la calma en la región. El problema es, como dije antes, si hay una acción unilateral por parte de Estados Unidos y que Irán responde de la misma manera que viene respondiendo hasta ahora. Si un puerto iraní es atacado, si un barco que entra en un puerto iraní es atacado, Irán va a volver a retaliar. Hoy creo que ha habido 3 barcos que iban o venían de puertos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo que no fueron interceptados por Irán y que han podido cruzar el estrecho. Por lo tanto, creo que hay una buena oportunidad de que esta desescalada por parte de Irán o mantener esta tregua por parte de Irán lleve a que se mantenga un poco más la tregua por parte de Estados Unidos. Cese de las hostilidades pues está puesto a máxima prueba el cese de las hostilidades entre Estados Unidos, Irán e Israel, con la diplomacia haciendo esfuerzos para evitar una internacionalización de la guerra. Lo discutíamos con Luciano Zácara, analista en Medio Oriente. Luciano, gracias y hasta la próxima. Tiempo para la economía. Sí, señor, seguimos ocupando del estrecho de Hormuz y Ojan. Este paso marítimo, como todos sabemos, se ha convertido en la principal herramienta de presión de Irán en su guerra muy asimétrica con Estados Unidos, que junto con Israel ha iniciado hace 6 semanas este nuevo conflicto en Oriente Medio. Y aunque los ataques causaron fuertes daños y víctimas, no lograron el objetivo de derrocar al régimen en Teherán ni frenar su programa nuclear. La crisis escala a nivel global. Irán ha cerrado de facto el estrecho, disparando los precios energéticos y afectando exportaciones clave como fertilizantes, con impacto en la producción de alimentos. Trump busca ahora contener las consecuencias del conflicto y de su impacto económico. Y siguiendo este asunto muy de cerca, por supuesto, está nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, contanos en detalle cómo puede afectar este bloqueo a los precios del petróleo. Depende de cómo se vaya materializando. El bloqueo afecta sobre todo a Irán, que es el país que ha tenido más barcos transitando por Hormuz, casi un centenar de ellos durante todo el conflicto. Y si otras flotas de otros puertos no se mueven, entonces habrá aún menos oferta en el mercado, una oferta que principalmente va dirigida a Asia, especialmente a India y a China. Sí, en cualquier caso sigue habiendo bastantes riesgos, problemas con seguros, costos de transporte que se terminan reflejando en un mercado internacional más allá del precio del barril. El informe de producción de la OPEP publicado hoy refleja un aumento generalizado y récord de los fletes marítimos de crudo y derivados refinados, no solamente por las alternativas a Hormuz, también en otros mercados como puede ser la ruta tanto mediterránea como la
la ruta atlántica, además del impacto negativo de la oferta por el revés de las ventas de Irán. Estados Unidos no ha renovado la exención temporal de un mes que tenía al petróleo ruso y que venció el sábado, aunque la exención tampoco hizo demasiado por los precios porque parece que parte de la producción de Rusia en cualquier caso está evadiendo las sanciones. Sin embargo, Ana, al decir Trump en esta jornada que se mantenían las negociaciones con Irán, el precio ha cedido en cierta medida y empezó a cotizar por debajo de los $100. ¿Hay cierta complacencia en los mercados? Eso parece indicar los datos que está manejando la Agencia Internacional de la Energía. Su director ejecutivo, Fatih Birol, ha dicho hoy en un evento del Atlantic Council que aunque los precios están elevados, no están reflejando la seriedad del problema y hay una desconexión que terminará por desaparecer dado que este es un asunto muy crítico para la economía global. Los precios con todo están más de un 60% por encima de donde estaban antes de la guerra. E incluso si no hay guerra, hay muchos analistas en Estados Unidos que ya no cuentan con acabar el año con un barril por debajo de los $80 por unidad. Birol dice que se han dañado casi 80 instalaciones petroleras en la zona del Golfo y que va a tomar aproximadamente 2 años repararla. Hoy la OPEP ha hecho público, como dije antes, su informe de producción de marzo, el primer mes entero de guerra, que refleja una caída de producción del 27% solamente en un mes, de mes a mes, porque no hay posibilidad de exportar el producto por el cierre de Hormuz. Kuwait, Emiratos Árabes, Irak son los que más han trabajado la producción, pero también Arabia Saudí la ha reducido en un 23%. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. 1 millar de guionistas, actores y directores de Hollywood han difundido este lunes una carta en la que expresan su oposición a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, una operación de $111 mil millones que temen perjudicará a una industria ya en dificultades. Rostros conocidos como Joaquín Phoenix, Javier Bardem o Kirsten Stewart advierten de que la planeada fusión provocará menos oportunidades para los creadores, menos empleos en el ecosistema de producción, mayores costos y menores opciones para el público, tanto en Estados Unidos como en el mundo. Un número cada vez más reducido de compañías decide qué proyectos salen adelante y en qué condiciones, criticaron. Meta está trabajando en la creación de un Mark Zuckerberg en versión inteligencia artificial para que sus empleados puedan hablar directamente con su jefe o con su versión digital, al menos en cualquier momento. Esto es lo que informa el Financial Times. El Zuckerberg verdadero está participando en el entrenamiento de su futuro clon digital para que sus pensamientos y su idiosincrasia se parezcan lo más posible a la persona real. La idea es que los 79.000 empleados de la empresa propietaria de Instagram y Facebook sientan que están hablando con Zuckerberg y se sientan más conectados. De regreso a las noticias con Johan Ramírez. Así es, Andrés, y nos vamos a Perú, donde hubo elecciones presidenciales este fin de semana. Ayer en la noche todos esperaban conocer los nombres de los 2 candidatos presidenciales que pasarían a la segunda vuelta, pero las autoridades se vieron obligadas a extender la votación hasta este lunes, dado que más de 60.000 ciudadanos se habían quedado sin votar, esto por problemas técnicos en la distribución de boletas. Las irregularidades causan inquietud entre la ciudadanía, mientras ya se escuchan voces que denuncian fraude electoral. Para 63.000 peruanos, las elecciones de este domingo se vivieron así. Puertas cerradas, reclamos sin respuestas de las autoridades y mucha incertidumbre sobre su derecho al voto. No es justo que el local donde que vengo a votar con mi DNI esté cerrado, los cuales algunos de mis familiares han venido a las 6 de la mañana a hacer cola, dijeron que van a abrir de comida, que el pasaje, de calor, han venido con su pasaje, están yendo a veces a comer algo y están a pie, también en paradero están llorando algunos, que mira, ¿dónde está el derecho de sufragio? ¿Qué significa eso? Alguien representante del pueblo tiene que aparecer ante usted también para que declare. Problemas logísticos hicieron que el material electoral no llegara a los colegios de Lurín, en el sur de Lima. El Estado peruano confió la responsabilidad de entregar el material a una empresa contratista que ya había sido cuestionada anteriormente. Nosotros lo que queremos es votar, cumplir con nuestro derecho de votar, ¿no? O si no, por último, que se anule toditito, todas las elecciones que sean anuladas.
porque este es un fraude total. Total, claro. Y la gente, de verdad, todos queremos votar solo, no uno, dos, todos. Y no es el primer colegio, son muchos colegios que sea total cerrado y queremos todos votar. En otros puestos de votación, la prensa fue expulsada cuando se supo que las mesas no se instalarían. El episodio se subsanó invocando hoy a la población que no pudo votar ayer. Una situación muy lamentable, que además va a tener un costo sobre la imagen de las autoridades electorales y sobre las elecciones y sus garantías, ¿no? Y en particular es muy triste, ¿no? Porque implica finalmente que personas que tienen el derecho al voto no pudieran realizarlo, ¿no? Y eso desde luego no es nada bueno para la democracia en el Perú. Aunque se habla mucho de las elecciones presidenciales, el Congreso bicameral será la fuerza más importante. Esta vez, el Senado no podrá ser disuelto y tendrá el poder de destituir al presidente. Todavía estamos muy temprano para saber cuál va a ser la conformación final del Senado y de la Cámara de Diputados, pero por lo que sabemos hasta el momento, habrán muchos grupos, muchos partidos presentes. Eso va a implicar varios escenarios, uno de ellos que se produzca, como ocurrió en el pasado, una suerte de enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, pero también podría ocurrir lo contrario, una sumisión del Ejecutivo a lo que decida el Congreso. El Perú ha tenido 8 presidentes en los últimos 10 años. Muchos han salido de estos espacios a procesos judiciales. Estas elecciones significaban que el Perú tendría por fin algo de estabilidad política y lo que han demostrado es todo lo contrario. El país parecía no estar preparado para las elecciones y no se sabe qué sucederá en la segunda vuelta electoral que definirá al presidente del Perú por los próximos 5 años. Y para conocer la última hora de este proceso electoral en Perú, nos vamos a Lima, donde la periodista Rosemary Cuevas ha estado cubriendo estas elecciones para nosotros. Rosemary, un gusto saludarte, bienvenida al programa. A ver, luego de este domingo de numerosas irregularidades, ¿cómo ha transcurrido el lunes de elecciones en el Perú? Sí, Johan, esta segunda jornada electoral extraordinaria ha transcurrido con normalidad. El organismo de procesos electorales señaló que el 100% de estas 137 mesas que no se pudieron instalar ayer en la zona sur de Lima, pues han recibido con completa normalidad a más de 52.000 ciudadanos que exigían su derecho para poder votar. Estamos a menos de una hora de que acabe este proceso electoral y a partir de las 6 de la tarde el organismo de procesos electorales, OMPE, va a contar con el 100% de los votos para poder continuar con el escrutinio. De hecho, cada 15 minutos se está subiendo estos resultados en su página web oficial y por lo pronto va un poco más de un 57% de los resultados. Entonces dices, cada 15 minutos se van actualizando estos resultados. Rosemary, según las cifras actuales que publica la autoridad electoral, la ultraderechista Keiko Fujimori y el ultraconservador Rafael López Aliaga van a la cabeza en esta primera vuelta. ¿Se puede dar por sentada la tendencia de estos resultados, Rosemary, o el voto que se sigue contabilizando, sobre todo el que viene de provincia, puede cambiar la situación de cara al balotaje? Sí, claro que sí, puede cambiarlo completamente. De hecho, hace poco salió el conteo rápido de la encuestadora Ipsos, una encuestadora con bastante prestigio aquí en Perú y que ha sido publicada junto al organismo Transparencia. Y este conteo rápido que ha salido hace pocas horas, pues señala que hay un empate técnico para ese segundo lugar, que podría estar entre el izquierdista Roberto Sánchez, que representa el voto rural y que representa también al expresidente Pedro Castillo. También podría llegar a este segundo lugar el derechista populista Rafael López Aliaga y el centrista Jorge Nieto. Por lo pronto podemos ver que parece ser que se está acercando a ese resultado porque Jorge Nieto está igualando un poco a Rafael López Aliaga y puede ser que el voto de la zona rural, que se demora mucho más en llegar a la OMPE porque se registra de manera manual, puede hacer que suba los votos y que puedan estar los tres compitiendo por el segundo puesto junto y entrar con Keiko Fujimori a la segunda vuelta que se realizaría en junio. Esto me recuerda a Rosemary las elecciones de 2021, cuando ese voto de provincia fue el que terminó inclinando la balanza a favor de Pedro Castillo. Hablemos de nuevo de los problemas logísticos que obligaron a las autoridades a prolongar este proceso electoral el día de ayer hasta hoy.
Yo me pregunto, Rosemary, ¿minan esos inconvenientes la transparencia de estas elecciones? Por supuesto que sí, pese a que ha sido un problema logístico y ha señalado que ha sido algo puntual en la zona sur de Lima, como lo comentábamos, pues principalmente quienes han visto afectados es la población que de por sí ya desconfía de la institucionalidad, desconfía de los entes públicos, pues desconfían aún más después de haber vivido esta experiencia. Algunos analistas han señalado que exclusivamente se trata de problemas logísticos, pero hay candidatos que ya han señalado que se podría tratar de un fraude, así como la ciudadanía, ¿no? Y también este proceso se podría judicializar, ya que la Fiscalía hoy ha detenido al gerente de gestión electoral de OMPE por una presunta omisión de sus funciones, y el Jurado Nacional de Elecciones ha denunciado penalmente al jefe del organismo de procesos electorales también por el presunto delito contra el derecho de sufragio. Entonces sí es una crisis que está viviendo ahorita el organismo electoral, y cuando el Perú necesita que haya más confianza, que sus ciudadanos puedan confiar más, pues al parecer no lo está logrando. La transparencia en Perú puesta a prueba en estas elecciones presidenciales. Lo conversábamos con Rosemary Cuevas desde Lima. Rosemary, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y cambiamos de tema. El ICE, el Servicio de Control de Migración estadounidense, ha detenido en Orlando, Florida, a Alexandre Ramayem, exdiputado bolsonarista, que dirigió entre 2019 y 2022 los servicios de inteligencia brasileños. Ramayem huyó de Brasil tras ser condenado a 16 años de prisión por participar en el intento de golpe de Estado de 2023. Estaba prófugo desde septiembre, poco antes de que el Supremo dictara sentencia en su contra. Una vez en Florida, Ramayem había dicho sentirse seguro y afirmó además que contaba con el consentimiento del presidente Donald Trump para permanecer en ese país. Según medios locales, la detención se produjo por motivos meramente migratorios. Y otro de nuestros temas de titulares. Hungría cambia de rumbo. Esto luego de la aplastante victoria electoral del partido de oposición de centro-derecha de Peter Magyar, que ha tenido repercusiones en distintas partes del mundo, desde Washington hasta Kiev, pasando por aquí, por Alemania. Magyar derrotó de forma contundente al veterano primer ministro Viktor Orbán, quien dejará el poder tras 16 años en el cargo. Se trata de un giro político que promete volver a poner a Hungría en la órbita de la Unión Europea, lo cual por supuesto trae alivio para los miembros del bloque. Aires de cambio y comienzo de una nueva era política en Hungría. Así lo celebraban en esta estación de metro de Budapest. La contundente victoria del candidato de centro-derecha Peter Magyar ha sido una grata sorpresa para muchos, tras 16 años de gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán. Es increíble, hemos tenido al Fidesz en el poder durante tanto tiempo. Tengo 24 años, así que básicamente he crecido con el Fidesz. Y ahora hay un atisbo de esperanza, una oportunidad de cambiarlo todo. Apenas formábamos parte y yo quiero formar parte de la Unión Europea. Personalmente viajo mucho y creo que es muy importante para los húngaros. Muchos húngaros confían en que esta derrota desbloquee miles de millones de euros en fondos europeos congelados por dudas sobre los estándares democráticos en Hungría. Es muy importante que colaboremos intensamente con el nuevo gobierno húngaro en los fondos que hay que liberar, las reformas que deben llevarse a cabo, pero también los fondos que pueden liberarse porque el pueblo húngaro se lo merece. La derrota de Orbán a manos de su antiguo compañero de partido reconvertido en opositor deja a Moscú sin un aliado clave. La reacción inicial del Kremlin ha sido tenue. Hungría ha elegido y respetamos esa elección. Esperamos continuar con nuestros contactos altamente pragmáticos con los nuevos dirigentes húngaros. Hemos oído declaraciones sobre la voluntad de entablar un diálogo que, sin duda, será beneficioso tanto para Moscú como para Budapest. Respeto y Libertad es el nombre oficial del partido TISA de Peter Magyar, que despierta grandes expectativas dentro y fuera de Hungría. Ya lo decíamos, también ha habido reacciones en relación a estas elecciones acá en Alemania. El canciller federal Friedrich Merz celebró hoy la victoria de Peter Magyar en las elecciones. Merz aseguró que su triunfo facilitará la toma de decisiones dentro de la Unión Europea
y también en lo que respecta a Ucrania. El canciller alemán se mostró muy agradecido y aliviado por el resultado, con una mayoría de 2/3 en el Parlamento húngaro, y destacó que las democracias europeas han demostrado ser más resistentes de lo esperado frente a la propaganda rusa y a otras formas de injerencia extranjera. Para el canciller, el domingo dejó una lección clara para el populismo de derecha. Escuchemos. Fue una de las mejores noticias de ayer, que evidentemente todavía tenemos una capacidad tan alta de resistencia en una sociedad democrática como la húngara. Además, el populismo de derechas sufrió una derrota contundente en Hungría y eso tiene repercusiones que van más allá de ese país. Hungría está enviando una señal muy clara contra el populismo de derecha en todo el mundo. También por ello fue un buen día. Y nos vamos a nuestro estudio parlamentario, donde el corresponsal político de Deutsche Welle, Emily Vinagre, ha estado siguiendo esta noticia para nosotros. Emily, un gusto saludarte. Bienvenido al programa. Escuchamos al canciller alemán valorando los resultados de los comicios en Hungría. ¿Hasta qué punto está justificado el optimismo de Merz, Emily, extrapolando lo sucedido ayer, la derrota de Orbán, más allá de las fronteras de Hungría? Digamos que está justificado solamente en referencia a cómo el futuro gobierno húngaro va a actuar a priori en materia de política europea, de cómo se espera que Budapest deje de poner palos en las ruedas a la unidad de acción del bloque comunitario con respecto a Ucrania. En definitiva, que sin Orbán, ahora sí la Unión Europea pueda dar luz verde a los 90.000 millones de euros en ayudas a Kiev. Y no solo eso, un nuevo ejecutivo que, como ha anunciado el futuro primer ministro Peter Mayer, se va a alinear con Europa y romperá los estrechos lazos que su predecesor en el cargo cultivó con Rusia. Puede que también esté justificada la euforia de Merz por los resultados desde el punto de vista alemán y europeo, por el golpe para la administración Trump, que había apostado fuerte por Orbán como una especie de cuña en el centro de Europa a la que instrumentalizar para sus propios objetivos en el continente. Ahora bien, extrapolar los resultados pensando que van a tener algún peso en tendencias electorales en el continente parece más bien atrevido. En el caso de Alemania es obvio el paralelismo que se pretende establecer con la ultraderecha de Alternativa para Alemania, pero parece difícil que los resultados en Budapest puedan tener incidencia en la intención de voto en Alemania. Ni la baja popularidad del canciller ni las preocupaciones, por ejemplo, por la marcha de la economía van a mejorar porque Orbán haya perdido los comicios, ni Alternativa para Alemania va a dejar de seguir utilizando todo ello como argumento para seguir escalando posiciones en las encuestas. Euforia en Berlín, en Bruselas, en todo el continente. Tras la victoria electoral de un pro-europeísta en Hungría, lo conversábamos con Emily Vinagre, corresponsal político de Deutsche Welle. Emily, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y así llegamos al final. Gracias por su atención y su confianza. A la hora en punto volvemos aquí para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta entonces.